Hola, buenas tardes a todos. Rezamos una vez más juntos. Vamos a seguir leyendo el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Cuando empezamos a leer a Lucas, esta lectura continua que venimos haciendo, lo hacíamos con el texto, el pasaje donde se relata la presencia de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde proclama el sentido de su misión a la luz de un pasaje del profeta Isaías que recordábamos hace poco. Y es fácil en el transcurso del Evangelio de Lucas ver cómo eso se va haciendo realidad y se confirman estas palabras de Jesús. Ahora con las bienaventuranzas, aquello de que había sido enviado a los corazones afligidos, está hablando ahora a quienes padecen por distintas razones y los llama bienaventurados, los llama felices y a la vez muestra inmediatamente la otra cara, uno diría las malaventuranzas, se podría decir así, los hay, son infelices los que ahora tienen abundancia, los que ahora están satisfechos, los que ahora ríen, los que ahora son elogiados. Sigue siendo la presencia de Jesús manifestación del reino que viene a revertir una cantidad de valores y de criterios de la sociedad y del mundo. Vino a hacerlo en su tiempo, viene a hacerlo cada vez que nos acercamos a su palabra y a intentar dejar este reino que Jesús nos vino a traer. Las bienaventuranzas no tienen tanto que ver directamente con lo mal que les está yendo, sino más bien con que estas situaciones facilitan una conciencia de la necesidad de Dios, facilitan una apertura a las cosas de Dios. Uno podría decir, se sintetizan todas las bienaventuranzas en la primera, en la pobreza del espíritu, la apertura del corazón, que tiene que ver con actitudes que se manifiestan después en todos los demás, en todo lo demás. Actitudes que uno diría no son algo que sucedió al azar o que hubiéramos sido elegidos necesariamente a vivir en la pobreza o en el dolor, etcétera. La pobreza, así como la presenta el Evangelio, es más bien una opción que se puede hacer, que se puede tomar, que el discípulo, en todo caso, que el discípulo debe tomar, ¿no? Optar por vivir en la pobreza. Tiene que ver con aquello de que para entrar al reino hay que ser como niños, condición para entrar al reino es tener apertura a las cosas de Dios. Se puede elegir la pobreza de una manera muy radical, como hacen especialmente muchos consagrados en la vida religiosa, pero se puede también elegir la pobreza en el tener. No se trata nada más de no tener o de buscar la manera de no tener cosas, sino de cuál es el modo en que sí tenemos, poseemos. El discípulo tiene sin aferrarse a aquello que posee, tiene con un corazón desprendido cuando descubre que algo es más importante que sus posesiones, en primer lugar Dios y en segundo lugar los demás. El discípulo que posee, siendo discípulo generalmente teniendo esta apertura y sabiendo que su vida depende de Dios y no de sus riquezas, tiene más facilidad entonces para mirar un poquito alrededor y compartir. Quien confía en Dios más que en sus riquezas se siente fácilmente
impulsado a servir con sus dones, todo tipo de dones, todo tipo de riquezas, se siente impulsado a servir a los demás. Entonces uno puede decir, otra vez se llega a la conclusión a la que tantas veces el Evangelio nos lleva, escuchada también de labios de Jesús, esto de que el amor a Dios va de la mano del amor al prójimo, no, insisto, como un simple desafío que nos ponemos por delante, como un ejercicio que tenemos que hacer, sino más bien como una cosa prácticamente que sucede sola, que es natural. El amor a Dios conduce naturalmente a tener apertura a los demás, a tener conciencia de los demás, a amar a los demás, a buscar el bien de los demás, incluso perdiendo lo propio. Y en este perder lo propio entra también esta realidad a la que Jesús hace referencia. Uno puede perder lo propio cuando por anunciar el Evangelio es despreciado, excluido, odiado, dice Jesús, insultado, el nombre proscripto a causa del Hijo del Hombre. También de esa manera nosotros renunciamos a una riqueza que sería aquella que termina siendo una fuente de tristeza y de mal para las personas, que es a la que Jesús refiere al final: ay de ustedes cuando todos los elogien. Ojalá podamos vivir cada día en esta conciencia de nuestra dependencia absoluta de Dios, para la vida, para la salud, para las cosas más importantes. Y a partir de esa experiencia, de esa conciencia, estar atentos a nuestro alrededor, a quienes Dios pone a nuestro lado, para que con esos dones que Dios mismo nos regaló podamos hacerle bien e ir haciendo crecer así su reino. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.